La educación moral y ciudadana. La educación moral se presenta como una tarea esencial y radical y moral, inherente a toda actividad educativa. Su propósito es el mejoramiento de la persona en tanto a una persona apelando a la libertad desde una exigencia de valores. Aspectos clave de la educación moral tenemos como la legislatización de las influencias moralizantes, la necesidad de la educación moral y la creatividad en enfoques insuficientes, el rechazo pedagógico no afirmativas. Esos son los aspectos de las claves de la educación. De eso podemos decir de los aspectos, la legislativización de la influencia moralizante es la intervención experimentante moralizante, es legislativa bajo ciertas condiciones, como podemos decir la ejemplarización del educador. ¿Qué quiere decir eso? Que el educador debe de vivir de sus valores que él está proponiendo hacia los estudiantes. La asunción y la intermercanalización libre de la educación son las pautas que debe asumir libremente el educador para así tener una influencia en a sus educandos. El respeto de la libertad de la educando. Tenemos que ser educadores que debemos respetar las opiniones morales de los educandos, porque ellos tienen diversidad de raza, religión, criterio formal que ellos vienen proponiendo como su ejemplo y lo que han escuchado decir en su vida cotidiana. La legitimidad no recibe de la validez de los códigos éticos específicos, sino de los compromisos sinceros del educador. Como la necesidad de la educación moral, tenemos que los seres humanos necesitamos de aprender de lo que uno está haciendo como hombre con otro, como un aspecto biológico, sino una iniciativa personal. Los educandos necesitan referencias morales y modelos que lo guíen y lo diseñen y lo ejecuten como proyectos vitales, especialmente su etapa de desarrollo dependiendo de su edad, de los 6 a 8, de los 8 a 12, de los 12 a 18 y respectivamente en la universidad. Entre los criterios de enfoque insuficiente tenemos que la educación moral debe ser sellada con ética. Otro criterio que debemos tener es la conectividad de los modelos de la construcción, usando algún modelo como el de Piaget o de Korsberg. Eso no hace que la influencia actual considere insuficiente crítica y formativa del kantiano o del rigurosamente al despreciar las dimensiones afectivas y necesidades de la actual forma virtual de la persona no creyente éticamente en sus actitudes y valores. Como rechazo pedagógico no afirmativa, tenemos que la teoría rige de la legitimización de la educación moral afectiva dependiendo de cada país. La educación siempre es insuficiente en la figura moral del alumno, porque
no está presente en ellos la neutralidad de su posición como educando. Es un error decir que ellos tienen la razón. Doctrinalmente, nosotros tenemos la moralidad y nuestro reflejo como profesor para poder reflejar lo moral y la ética que tenemos. La dimensión cívica y social del desarrollo personal es importante en el sentido de que desde la antigua Grecia hasta la actualidad, la educación entre los hombres y la cultura es una instrucción de grupos humanos. La conectividad de la educación moral y cívica es importante porque la educación moral y cívica depende de los valores sociales y cívicos de la persona moral. Entre esos márgenes críticos de ético de la educación cívica conduce a riesgo a reducir de manera aceptable los niveles social fundamentalística que tiene. Como la conducta del diálogo, no existe todo diálogo que depende del consenso, hay que tener debate suficiente para escuchar ideas superficiales y no superficiales de las otras personas. Como síntesis importante de la educación moral y mi opinión personal como ciudadano, es fundamental, indispensable que la ciudadanía auténtica sea capaz de permanecer crítica y discernar las verdades actuales virtuosamente y conformemente al bien común de la sociedad.